Comenzamos entonces la clase de hoy y como ya les mencionaba, vamos a partir con un ejercicio que tiene que ver con energía y una montaña rusa. Dice un vagón, de un minuto, ya, ahora sí, un vagón en lo alto de una montaña rusa, posición A del dibujo, comienza a caer y la pregunta es ¿qué velocidad tendrá cuando pase por la posición B? Vamos a cambiar este concepto de velocidad por rapidez. Ya nos encontramos en algún momento algo parecido que no conocíamos el ángulo de inclinación y que se nos hacía muy difícil el tener que calcular la velocidad, ¿ya? Así que vamos a cambiar eso y en vez de velocidad vamos a trabajar con la rapidez, ¿ok? La pregunta es, ¿qué rapidez tendrá en el punto B? La segunda pregunta, ¿qué trabajo ha hecho la fuerza del motor que ha subido el vagón al comienzo de la posición A, si la masa del vagón y los ocupantes son 600 kilogramos? Y la pregunta C, ¿qué fuerza ha hecho el motor si la longitud de subida era de 100 metros? Vamos a tomar algunas consideraciones, ¿ya? Eh, que yo imagino que a lo mejor ustedes ya las están viendo. Que a lo mejor para ustedes lo que voy a mencionar más adelante a lo mejor es obvio, pero igual lo vamos a comentar. Primero, sistema de referencia. Yo voy a colocar el sistema de referencia acá, en el piso, ¿ya? Y lo voy a hacer aquí específicamente para indicar de que, porque aquí en algún momento vamos a tener que usar esta parte. Entonces voy a tener el eje X, el eje Y, y voy a tener una altura a 70 metros de altura y una altura B a 30 metros de altura. Entonces voy a ir anotando los datos para que no se me pierdan. La altura A es de 70 metros, la altura B es de 30 metros. Y aquí vienen algunas cosas. Me imagino que ustedes han subido alguna vez a alguna montaña rusa, por lo que cuando el carrito parte en la montaña rusa, en los rieles, hay una especie de cadena que engancha al carrito y lo lleva hasta arriba. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esta cadena lo sube y es una cadena que va circulando de esta manera, ¿cierto? Sube al carrito, lo engancha y lo deja aquí. Eso implica que cuando llega al punto más alto, la rapidez en el punto más alto es cero. El carrito parte con rapidez inicial cero y después comienza a caer producto de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que en el punto A la rapidez es de 0 metros partido por segundo. La pregunta ya es clara. La pregunta B es ¿cuánto vale la rapidez en el punto B? Por otro lado, no nos dicen nada de qué ocurre entre el carrito y el riel, por lo que vamos a asumir que la fuerza de fricción del riel es cero, 0 newton, no hay fuerza de fricción, ¿ok? ¿Qué implica eso? Ya me estoy adelantando un poco, que no hay trabajo de otras fuerzas, ¿ok? Porque también, ojo acá, también eso se me estaba olvidando mencionarlo, el motor solamente funciona en este tramo. Por lo tanto, de ahí en adelante el motor no actúa. Es decir, desde este punto en adelante no hay motor que empuje al carrito. Así que el trabajo de la fuerza del motor no actúa entre el punto A y B. Así que trabajo de otras fuerzas, por eso es cero. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Debemos considerar que creo que eso es todo. Creo que eso es todo, ¿no? Creo que ya comenté todo lo que teníamos que comentar para poder comenzar a hacer el ejercicio. Partamos. Volvemos a repetir como loros, ¿cierto? Ley de conservación de la energía. Aquí voy a ocupar la ley de conservación de energía porque no estoy viendo otra forma de hacerlo. En este caso ya sabemos, voy a escribir todos los pasos como siempre. Energía cinética. Eso es importante. Voy a tomar como referencia el tramo A hasta el tramo B. ¿Ya? Desde el tramo A hasta el tramo B para resolver
la primera parte del ejercicio. Recuerden, en la segunda parte del ejercicio me preguntan qué es lo que ocurre atrás. ¿Podría comenzar de atrás? Sí, podría, pero voy a tener muchas incógnitas. Así que prefiero tomar el tramo A y el tramo B para responder el ejercicio. Así que ahora sí, comenzamos a escribir la ley de conservación de la energía. La energía cinética al inicio, es decir, en el tramo A, más la energía potencial gravitatoria al inicio, más la energía potencial elástica al inicio, más el trabajo de otras fuerzas, es igual a la energía cinética al final, tramo B, más energía potencial gravitatoria final, más energía potencial elástica final. Ya sabemos, no hay elásticos en este caso, así que automáticamente decimos que la energía potencial elástica es cero. Veamos ahora, yo les decía que en el punto A la rapidez inicial es cero. Recuerden la energía cinética, un medio de la masa por la rapidez, ¿cierto? Si la rapidez inicial es cero, la energía cinética inicial también se hace cero. En cambio, la energía potencial gravitatoria en el punto inicial es distinta de cero porque estamos a una altura con respecto al sistema de referencia. Y ojo acá, si ustedes colocan el sistema de referencia en el punto A, lo voy a escribir con otro color, si a alguien de ustedes se le ocurre, por alguna razón, colocar el sistema de referencia aquí, lo puede hacer, pero en ese caso su energía potencial gravitatoria es distinta de cero. Y su energía potencial gravitatoria en el punto B va a ser negativa. Ahora, si a alguien se le ocurre colocar el sistema de referencia en el punto B, también lo puede hacer, con la diferencia que la altura inicial ya no son 70 metros, sino que son 40 metros. ¿Ya? Esas cosas tienen que tomarlas en cuenta al momento de elegir su sistema de referencia. Y es importante, recuerden. ¿Por qué? Porque de alguna manera con eso nosotros cambiamos de alguna manera nuestros datos. Lo que no cambia es el resultado final. Veamos. Yo elegí el sistema de referencia en el piso, que es lo más cómodo, y decíamos que en el tramo A y en el tramo B no hay fricción y no hay motor, por lo tanto el trabajo de otras fuerzas se hace cero. ¿Qué nos quedó? Nos quedó energía potencial gravitatoria inicial, masa por gravedad por altura inicial, es igual a la energía cinética final, que recuerden, esta es mi incógnita. Esto también existe porque la altura es distinta de cero. Así que esto nos queda un medio de la masa por la rapidez en el punto B al cuadrado, que es la pregunta, más masa por gravedad por altura en el punto B. Podemos simplificar por las masas y podemos despejar la rapidez. La rapidez será la raíz cuadrada de aceleración de gravedad en el punto A menos aceleración de gravedad en el punto B, todo eso multiplicado por 2. Voy a factorizar para que quede más bonito solamente por una cuestión de estética nomás. Esto es dos veces la aceleración de gravedad por la altura inicial menos la altura final. Listo. Reemplacemos valores. La rapidez en el punto B es la raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 70 menos 30. Y eso, por favor, ustedes me soplan. eh, Les debería dar 2 por 9,8. Me corrigen, pero esto me dio 28 metros partido por segundo. Voy a escribirlo al tiro con tres cifras significativas, así que esto es 28,0 metros dividido por segundo. Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. ¿No? Pasamos al siguiente entonces. Voy a anotar a copiar los datos para no tener que anotarlos de nuevo. Entonces aquí, ups, entonces aquí vamos a anotar, a dejar nuestros datos
anotaditos. Y voy a aprovechar de anotar la rapidez en el punto B, que era de 28 metros partido por segundo. No sé si lo vayamos a ocupar, pero eh, vamos a establecer. Teníamos en la diapositiva anterior el eje XY con sistema de referencia en el punto inicial. Y la segunda pregunta dice, ¿qué trabajo ha hecho la fuerza? Ojo acá, la fuerza del motor, se refiere a la fuerza del motor, que ha subido el vagón al comienzo, es decir, al punto A, ¿cierto? Si la masa del vagón y los ocupantes son 600 kilogramos. Entonces aquí la masa del carrito son 600 kilogramos. Entonces ahí tenemos nuestros valores. Ahora, energía cinética inicial, yo la voy a tomar considerando el punto inicial acá. Entonces voy a analizar, esta es la segunda pregunta, el tramo I hasta el tramo A. Ustedes pueden elegir el tramo I hasta el tramo B, ¿ya? Pero como nos preguntan por el trabajo, debemos considerar que el trabajo solo actúa entre el tramo I y el tramo A, ¿ya? Y que nos dicen que más adelante nos dicen que esa distancia es de 100 metros. ¿Mm? Yo lo voy a trabajar ahí por un tema eh, de datos nomás. ¿Ok? Veamos. Mismo cuento anterior. Energía cinética ahora inicial más energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial elástica inicial más el trabajo de otras fuerzas igual a la energía cinética final, que es el punto A, más energía potencial gravitatoria final más energía potencial elástica final. Ya sabemos que esto se hace cero, pero el trabajo de otras fuerzas no es cero. Y ojo acá, recordemos, el motor está haciendo una fuerza en este sentido, ¿cierto? Y nos dicen que la distancia entre este punto y este es una distancia d, en este caso yo lo voy a llamar delta d, de 100 metros. Por lo tanto, nuestro vector d también, o nuestro vector de desplazamiento también apunta en el mismo sentido. ¿Qué implica eso? Que el trabajo del motor va a ser mayor que cero. Recuerden, el trabajo del motor será la fuerza del motor por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Qué ángulo forman? 0 grados y coseno de 0 es 1. ¿Ya? Así que va a dar un valor positivo. Recordemos eso. La rapidez inicial. La rapidez inicial, en este caso, no nos dicen nada sobre la rapidez inicial. No. Así que podemos perfectamente asumir que la rapidez inicial para nuestro ejercicio es de 0 metros partido por segundo. ¿Ya? Porque va a partir desde el reposo, básicamente, ¿cierto? Así que esto se hace 0. Energía potencial inicial, recordemos acá, rapidez inicial 0 metros partido por segundo, altura inicial 0 metros, ¿por qué? Porque puse mi sistema de referencia en ese punto, así que el trabajo del motor, ¿cierto? Es desconocido y la distancia D es de 100 metros. ¿Ya? Esto lo vamos a ocupar más adelante en realidad. La energía potencial gravitatoria inicial, 0, así que nos queda trabajo de otras fuerzas que será igual al trabajo del motor. ¿Por qué? Porque recuerden, solo actúa la fuerza del motor. La fuerza externa que está actuando sobre el carrito es solo la fuerza del motor, no hay fuerza de roce. Así que esto nos queda al otro lado. Se me olvidaba acá. Ya sabíamos que la rapidez en el punto A es 0, así que energía cinética 0, así que solamente sobrevive la masa por la gravedad por la altura en el punto A. Así que el trabajo generado por la fuerza del motor será igual a la masa 600 kilogramos por 9,8 por 70. Y esto, voy a ingresar los datos a la calculadora, 600 por 9,8 por 70 nos da, ustedes me corrigen, 411.600 joules. 411.600 joules.
con tres cifras significativas. Esto es 412 por 10 elevado a 3 joules o kilojoules como quieran. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Dudas, consultas. Fácil todavía. Ya. Veamos el siguiente entonces. Vamos a hacerlo acá al lado. Según yo es cortito. Dice, ¿qué fuerza ha hecho el motor si la longitud de subida eran 100 metros? Aquí voy a colocar entonces la letra C. Como ya conocemos el trabajo que realiza el motor, voy a usar la definición de trabajo. ¿Ya? Trabajo es la fuerza paralela al desplazamiento. Así que el trabajo del motor será igual a la fuerza del motor por el desplazamiento. Y como ya son paralelos, pero si alguno de ustedes es más quisquilloso con el tema de los conceptos, nosotros deberíamos decir coseno del ángulo que forman los dos vectores. Y yo les decía que el ángulo, perdón, el ángulo es cero, pero el coseno de cero es 1. ¿Ya? Estaba pensando en el ángulo, por eso puse cero. Pero el coseno de cero es 1. Así que esto nos da un valor positivo. Que nos quedó que la fuerza del motor será el trabajo del motor dividido por la distancia recorrida. Reemplacemos valores. 411.600 joules dividido 100. Y eso nos da 4.116 newtons. 4.116 newtons. Con tres cifras significativas, esto es 4,12123 por 10 elevado a 3 newtons o 4,12 kilonewtons, como ustedes quieran. ¿Dudas? Hasta ahí. Voy muy rápido, voy muy lento. Como siempre les digo, su silencio me asusta. Espero que se esté entendiendo. Veamos el siguiente entonces. Ah, por lo menos alguien escribe aquí. Felipe, gracias. Dice, un coche circula a la rapidez constante de 90 kilómetros dividido por hora durante un tramo recto de 800 metros. La pregunta es calcular la potencia desarrollada por el motor del coche si la masa del coche son 1000 kilogramos y el coeficiente de rozamiento entre el suelo y las ruedas es de 0,2, 0,2, porque recordemos que no tiene unidades el coeficiente de roce. ¿Ya? Entonces, veamos. Datos. Vamos a pasar al tiro los datos. La rapidez, ojo acá, es constante, importantísimo. 90 kilómetros dividido por hora. Eso en metros dividido por segundo es 90 por 1000 dividido 3600. 25 metros dividido por segundo. ¿Qué más? La distancia, voy a colocar posición final inicial 0 metros porque voy a hacer un esquema. Aquí tengo el punto de partida de este autito, ¿cierto? YX se mueve en el eje horizontal, así que tengo posición inicial, posición final. La posición final son los 800 metros. La masa del automóvil es de 1000 kilogramos. Y el coeficiente de roce se refiere al coeficiente de roce cinético porque el automóvil se está moviendo. Es de 0,2. Listo. Ahora nos piden calcular la potencia. Echemos una mirada al concepto de potencia. ¿Ya? El concepto de potencia nos dice que es, vamos a anotarlo con otro color para hacer la diferencia.
el concepto de potencia, lo vamos a escribir acá abajo, dice que la potencia media es la variación de trabajo o trabajo total dividido una variación de tiempo. En el fondo, trabajo dividido tiempo, pero recordemos que ese trabajo se refiere al trabajo total sobre el cuerpo. También, si nosotros aplicamos el concepto de que trabajo es fuerza por distancia, también habíamos demostrado de que esto es fuerza por la variación de posición dividido la variación de tiempo. Y como esto representa la rapidez media, teníamos una tercera forma de calcular potencia, que esto era fuerza por rapidez, rapidez media. ¿Ya? En este caso, como se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, esa rapidez es variación de posición dividido variación de tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo resolver esto. ¿Qué necesito? Necesito el trabajo o la fuerza. ¿Ya? Fuerza total. A eso se refiere fuerza total. La fuerza total por el desplazamiento. Ah, la única forma que veo para poder resolver esto es usando diagrama de cuerpo libre. XY. Diagrama de cuerpo libre. Entonces usando, por eso les digo, no se olviden de las cosas que ya han visto anteriormente. ¿Ya? Aquí tenemos que aplicar muchas cosas conocidas, por ejemplo, movimientos rectilíneos, uniformes, acelerados, ¿ya? Diagramas de cuerpo libre, a pesar que son más sencillos que lo que ya hemos visto, pero aún así debemos aplicar esos conceptos. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el auto? La primera es la fuerza normal y la fuerza peso. La fuerza normal, fuerza peso. Recordemos, está sobre una superficie, por lo tanto, el peso o la superficie, perdón, reacciona a la fuerza peso del automóvil y generando la fuerza normal. Luego tenemos la fuerza del motor. El motor está haciendo que el automóvil se mueva hacia adelante. Entonces ahí tengo la fuerza del motor. Luego tengo la fuerza de fricción. La fuerza de roce está tratando de impedir que el auto se mueva. Así que voy a tener esas fuerzas. Ahora, ¿por qué necesito calcular la fuerza total? ¿Ya? Sobre todo aquí la fuerza total en el eje X. Recuerden que en este caso es la fuerza paralela a la distancia, ¿ya? Al desplazamiento. Como me estoy desplazando en el eje X, necesito la fuerza total del eje X. Entonces, por eso vamos a aplicar el diagrama de cuerpo libre. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa del auto por la aceleración. Pero, y aquí deberían haber saltado todos diciendo, pero profe, la aceleración vale cero. ¿Por qué? Porque la rapidez es constante. Entonces aquí tenemos aceleración cero. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en en el eje X? La fuerza del motor menos la fuerza de roce, igual a cero. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza del motor, que recuerden, estamos trabajando para calcular la fuerza del motor porque necesitamos obtener el trabajo del motor dividido el tiempo, ¿ya? Es igual a la fuerza de roce. Y aquí tengo la primera ecuación. No conozco cuánto vale la fuerza de roce. Llamémoslo esto de ecuación 4. No conozco cuánto vale la fuerza de roce, pero ya sabemos, tenemos experiencia en esto, que la sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser igual a cero, donde la fuerza normal menos la fuerza peso es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Y aquí tenemos la ecuación número 5. Por lo tanto, reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 4, vamos a tener lo siguiente, que la fuerza del motor depende, ¿ya? Depende de la fuerza peso, ¿ya? Voy a escribir todos los pasos porque se me pueden perder. Vamos a escribir todos los pasos. Recordemos, fuerza de roce es fuerza normal por coeficiente de roce. Así que ahora sí reemplazamos y esto es masa por gravedad por coeficiente de roce. Esa es la fuerza del motor. Por lo tanto, el trabajo del motor me sirve para calcular la potencia del motor.
¿Por qué? Porque esto será el trabajo del motor dividido el tiempo. Pero ya dijimos, trabajo es fuerza por distancia o voy a usar la ecuación número 3. ¿Ya? Si ustedes quisieran calcular usando la ecuación número 2, tienen que usar movimientos rectilíneos para poder calcular eh, cuánto vale el tiempo. En este caso sale mucho más rápido usar la ecuación número 3. Por lo tanto, la potencia del motor será igual a la fuerza del motor por la rapidez del automóvil. Reemplacemos datos. La potencia del motor será igual. La fuerza del motor es masa por gravedad por el coeficiente de roce por la rapidez. Entonces la potencia del motor es igual a 1000 kilogramos por 9,8 por 0,2 por 25. Por lo tanto, la potencia del motor es igual 1000 por 9,8 por 0,2 por 25. Ustedes me confirman si está bien. Eso me da 49.000 watts. 49.000 watts. Entonces, con tres cifras significativas, esto es 1, 2, 3, 49,0 por 10 elevado a 3 watts o 49,0 kilowatts. Y ahí tenemos la potencia del motor. Dudas, consultas. A Juliana por lo menos le dio el mismo resultado. A David también. Consultas. Está muy fácil, muy difícil. Ya, veamos el siguiente entonces. A ver si podemos desarrollarlo completo. Es parecido, yo les decía, a un ejercicio que ya hicimos en, en clases. Dice, se usa un muelle, ojo acá, los muelles no es donde atracan los barcos, sino que se refiere al resorte por si acaso. Tengan cuidado con esa nomenclatura. Dice, se usa un muelle para detener un paquete que desciende por un plano inclinado. El muelle se encontraba inicialmente comprimido una distancia s. Y aquí ya nos están dando datos. Estos van a ser nuestros datos. Una distancia s. Calcular, voy a ir anotando al tiro los datos. Ya nuestra nomenclatura. S, distancia de compresión o de contracción. Distancia de contracción. Dice calcular la contracción máxima que se produce en el muelle en función de la velocidad v. Entonces aquí tenemos, hablemos de rapidez en realidad, insisto. Ya, hablemos de la rapidez. La rapidez del paquete. Hablemos de esto, vamos a ser mucho más específico. Esta va a ser la rapidez inicial. ¿Ya? De ahí les voy a explicar por qué la rapidez inicial, eh, para nosotros la rapidez final será cero, ¿ya? 0 metros partido por segundo. De ahí les voy a explicar por qué. Dice su distancia d al muelle, es decir, que la distancia entre el paquete y el resorte tiene una distancia d. Ah, me da con escribir círculos. Esta es la distancia de la masa m al resorte, la constante k del resorte, la constante del resorte, su contracción inicial, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos, el coeficiente de rozamiento, coeficiente de roce, coeficiente de roce, en este caso coeficiente de roce cinético para el caso de la masa que va cayendo,
mm, el ángulo de inclinación del plano, ángulo inclinación del plano, ¿ya? Esa es nuestro otro dato. Esos son todos los datos. Tenemos que escribir una ecuación donde aparezcan todas estas letras, básicamente. ¿Ya? Veamos el dibujito. Aquí no nos colocan un esquema, vamos a tener que hacerlo nosotros. Veamos. Tenemos esto, una masa que cae desde una altura. Tenemos aquí en el extremo un resorte, ¿ya? Eh, nos dicen que ese resorte está comprimido, así que aquí vamos a tener una distancia S, que esa es la distancia de compresión inicial del resorte, y que cuando la masa choca con el resorte, se comprime hasta el punto máximo un delta, yo le voy a llamar delta X, llamémosle delta X, ¿ya? Podría ser un delta D, por ejemplo, ¿ya? Pero eso es lo que, de alguna manera, lo que nos están preguntando. ¿Cuánto se comprime? ¿Mm? ¿Cuál es la contracción máxima? ¿Qué otros datos nos dan? Y para poder colocar los datos aquí se hace necesario colocar un sistema de referencia. Voy a colocar el sistema de referencia, insisto, ustedes lo colocan donde estimen conveniente. Yo lo voy a colocar acá. Sistema de referencia aquí. ¿Será buena idea? Me voy a arrepentir. Lo voy a hacer de otra manera. Lo vamos a colocar en la compresión máxima. Para que todo sea positivo. ¿Ya? Insisto, eso lo deciden ustedes. Aquí voy a colocar mi sistema de referencia. X, Y. Entonces, ¿qué voy a tener con respecto a mi sistema de referencia? Una posición inicial, voy a tener una posición final, y eso lo voy a ir anotando acá. Esta es altura inicial, y esto de aquí es altura final, 0 metros. También me dicen que la distancia D está entre la masa y el resorte. Entonces tenemos una distancia D entre la masa y el resorte. Ojo acá. Mm, Creo que eso es todo. La rapidez inicial es distinta de cero. La rapidez final es cero porque se comprime completamente el resorte. El resorte detiene la masa por completo. Tenemos coeficiente de roce en todo el trayecto. ¿Qué más? La constante del resorte está dada. Listo. Planteemos la ecuación. Veamos. Ley de conservación de la energía. Energía cinética inicial más energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial elástica inicial más el trabajo de otras fuerzas igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitatoria final más la energía potencial elástica final. Ya, veamos qué cosas se hacen cero. Dijimos que la rapidez inicial va a ser distinta de cero. Ya, vamos a tener ese dato. La energía potencial gravitatoria inicial también es distinta de cero porque tenemos una altura con respecto a mi sistema de referencia. Ya estamos a una altura. La energía potencial elástica inicial es cero de la masa. Recuerden, estamos trabajando con la masa. Es cero porque no está en contacto con el resorte. La energía, perdón,
el trabajo de otras fuerzas es distinto de cero, recordemos, aquí está actuando la fuerza de roce y nuestro desplazamiento, nuestro delta R, forma un ángulo de 180 grados con respecto a a la fuerza. Por lo tanto, el trabajo de otras fuerzas es negativo. ¿Ya? Esto es menor que cero y existe. Energía cinética final. Dijimos que la rapidez final es cero. Por lo tanto, esto se me hace cero. La energía potencial gravitatoria final también se me hace cero porque estoy a una altura cero. Y la energía potencial elástica final es distinta de cero. Un medio de la constante K por la compresión. Veamos. Un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado más masa por gravedad por altura inicial menos, ojo acá, menos la fuerza de roce por el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? Se desplazó la masa desde la distancia d más un delta x. Así que esto es d más delta x. Esa es la distancia donde hay fuerza de roce. Todo esto es igual a un medio de la constante del resorte por el estiramiento o la compresión al cuadrado. Ahora, ¿cuánto se comprimió el resorte? Ojo con esto, lo voy a escribir aquí con verde. Nos dicen que esto parte comprimido desde el inicio, ¿ya? Esto parte comprimido desde el inicio, por lo tanto, hay una distancia comprimida que es delta x más s. ¿Ok? Esa es la energía potencial que tiene el resorte al final, cuando la masa choca con el resorte ya tenía una energía potencial final. Entonces aquí le vamos a colocar delta x más s al cuadrado. ¿Ya? Y ahora nos va a quedar una ecuación cuadrática. Y tenemos que dejar la altura y en función, recuerden que todo lo que está encerrado en azul es lo que tenemos que colocar en la ecuación, así que si se dan cuenta no hay ninguna y aquí. Así que voy a hacer un dibujito. Nuestra altura, ¿cierto? Recordemos esto es posición final menos inicial, ¿cierto? Una variación de altura básicamente. Eh, Así que lo vamos a escribir como delta y nomás. La posición final es cero. Vamos a colocarlo así. La posición final es cero, así que delta y nomás. Pero acá tenemos el ángulo θ, ¿cierto? Y esta distancia ya sabemos es la distancia d más delta x. Así que esto de aquí será d más delta x por seno del ángulo. Entonces ahora podemos reemplazar. ¿Qué nos queda? Nos queda un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado más masa por gravedad por la distancia d más delta x por seno del ángulo menos la fuerza de roce uh, voy a borrar la fuerza de roce, voy a colocar el concepto de fuerza de roce para que aparezca el coeficiente de roce. Fuerza normal por coeficiente de roce por la distancia d por delta x igual a un medio de la constante k por delta x más s al cuadrado. ¿Qué cosa es distinto aquí? Lo único que es distinto a lo que nos están pidiendo es la fuerza normal, así que vamos a tener que escribir la fuerza normal en función de
¿De qué? De la masa y la gravedad. ¿Ya? Aquí voy a hacer un sistema auxiliar. Mejor para no tener tantas Profesor, líneas. Dígame. Tire. esa cuando usted pasa la fuerza R por la distancia D más delta X, ahí Ah, es más, ¿cierto? Después abajo, tiene ¿cierto? razón. Yo puse un por. Ahí es un Ahí, más. sí. Gracias por corregirme. Les decía, voy a hacer el plano inclinado de nuevo para calcular la fuerza normal. Ya sabemos que aquí en un plano inclinado la fuerza normal no es igual a la fuerza peso, entonces no puedo escribir masa por gravedad directamente. Tengo que calcular esa fuerza normal. Entonces vamos a echar mano a el plano inclinado. Vamos a hacerlo con otro color. Aquí vamos a usar diagramas de cuerpo libre. Entonces en el plano inclinado tenemos nuestro sistema X', Y'. Recuerden que el X y Y lo estoy ocupando para calcular la energía. Y en este sistema XY' está actuando la fuerza normal, está actuando la fuerza peso, recordemos aquí está la fuerza peso vertical hacia abajo, está actuando la fuerza de roce y eso es todo. De hecho, ni siquiera necesito calcular, aquí ya puedo saber que la fuerza de roce va a ser igual a masa por gravedad. A ver, desarrollemos. Estoy elucubrando ahí algunas teorías. Veamos, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a... Esto no está en equilibrio, así que esto es igual a masa por aceleración en el eje X, X'. Las fuerzas que actúan son la fuerza de roce menos la fuerza peso en el eje X', igual a masa por aceleración de gravedad. Hoy se va a salir más difícil de lo que yo pensaba. Yo dije, estamos dados. No, no. La fuerza de roce entonces es igual a la masa por aceleración de gravedad, perdón, por la aceleración más la fuerza peso en el eje X'. Pero la fuerza peso en el eje X', aquí me faltó el ángulo, está con respecto a acá, así que es seno. Fuerza de roce igual a masa por aceleración eh, más la fuerza peso por seno del ángulo. Chuta. Ahora la aceleración, ¿cómo lo podría escribir? En función movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Voy a usar otro color. Voy a volver aquí al morado. Usando MRUA, podemos decir que dos veces la aceleración, ¿se acuerdan la ecuación que no depende del tiempo? Que era la posición inicial. En este caso, como puse a un minuto. Estoy usando la posición, voy a colocarle subíndice mejor para no perderme, porque me estaba perdiendo. X', 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 así que esto de aquí es X'. Estoy usando el eje X', es decir, que estoy aquí. Aquí está mi sistema de referencia, X', Y'. Esto parte desde la distancia posición inicial D más delta X. D más, perdón,
¿Por qué estoy borrando? Porque estaba colocando la posición inicial y esto es posición final. La posición final es 0 en el eje X', menos, y ahora sí, la posición inicial D más delta X igual a la rapidez final, que es 0, menos la rapidez inicial al cuadrado. Entonces la aceleración, si despejamos, la aceleración en el eje X' será igual a menos la rapidez inicial al cuadrado dividido menos dos veces la distancia d más delta x. Uf. ¿Se van dando cuenta para dónde va todo? Ahora, eso lo puedo reemplazar en la ecuación. A ver, ya me perdí con los números. Esto. Ah, no. Esto le vamos a llamar ecuación 1. Y esto es la ecuación 2. Déjenme agregar otra diapositiva. Nos va a quedar una expresión súper, súper, súper larga. Ah, ¿qué pasa? Ya. No sé por qué el mouse no me deja avanzar. Está tomando como que estoy haciendo zoom supuestamente. Ahí sí. Ya, entonces, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, nos queda que la fuerza de roce es igual a la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Déjenme volver. Dividido dos veces d más delta x. Dividido dos veces d más delta x. Esa es la aceleración más la fuerza peso, que es masa por gravedad, por seno del ángulo. Más masa por gravedad por seno del ángulo. Aquí tenemos la fuerza de roce. Esta es nuestra ecuación número 3. Ahora reemplazamos la ecuación número 3 en la ley de conservación de la energía. Reemplazando la ecuación 3 en la ley de conservación de la energía, tenemos lo siguiente. Un medio masa por gravedad. Déjenme copiar, no, para no estar adelante y hacia atrás. Déjenme copiar esto. Y déjenme pegarlo acá. Déjenme arreglar esto para que no se superponga. Ups, no sé qué pasó. Está colapsando. No sé por qué pegó tantos. Deme un minuto, estoy. No lo puedo eliminar. Se volvió loco mi computador. Déjenme guardar antes de salir. Déjenme reiniciar. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar en esta ecuación. Aquí vamos a reemplazar todos nuestros datos. Y nos queda lo siguiente. Vamos a escribir acá al lado mejor. Un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado
más masa por gravedad por la altura que dijimos era d más delta x por seno del ángulo, menos, ojo acá, voy a reemplazar la fuerza de roce. La fuerza de roce, a lo mejor era más fácil reemplazar la fuerza normal en realidad. ¿Ya? Bueno, ya lo hice así, así que les dejo la tarea que ustedes a lo mejor lo hagan de otra manera. Y la fuerza de roce es masa por la rapidez al cuadrado inicial dividido por 2 veces nuestro d más delta x más, aquí paréntesis, masa por gravedad por seno del ángulo. Todo eso multiplicado por d más delta x igual a 1/2 de k por delta x más s, todo eso al cuadrado. Y ahí nos va a quedar eso. Y ahora hay que despejar delta x. Yo creo que para hacer eso lo vamos a hacer mañana porque igual es largo. Ya, voy a guardar esto y vamos a partir mañana desde aquí, que esta es la parte más larga de resolver. Mm, Así que vamos a dejar hoy día la clase hasta acá y mañana continuamos desde este punto. ¿Ok? Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Yo sé que el ejercicio es complicado. Es un ejercicio tipo prueba. Yo creo que es un ejercicio como que apunta al tipo de prueba. No sé si alguna vez salió en prueba. No estoy seguro. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Quedaron asustados? Soy yo el que está asustado, tanto silencio. A ver, nomás Catalina, dele. No tiene para qué levantar la mano, interrumpa nomás. No, profe, para secretar. Ah, ya. Del puro susto. Algo así. Ya, entonces, traten de echarle una mirada al ejercicio. Yo voy a subir el video durante la tarde. Échenle una mirada al ejercicio. Y si es que hay algún error, porque es muy probable que haya algún error de algún signo, me lo hacen saber mañana. Pero échenle una mirada también para que vayan viendo a lo mejor cómo podrían haberlo abordado ustedes. Recuerden, lo que yo haga no tiene por qué ser la forma en que ustedes resuelvan los ejercicios. Yo les doy una idea de cómo resolver el ejercicio. En este caso, aquí podríamos incluso haber tomado sistemas de referencia distintos. ¿Ya? Podríamos haber tomado el sistema de referencia, puesto el cero en este punto, justo donde está el resorte, o haber puesto el sistema de referencia justo en el punto S, ¿ya? Depende de cómo a lo mejor ustedes abordan el ejercicio. Así que échenle una mirada, estudielo y mañana lo terminamos, ¿ya? David dice que lo maté con ese ejercicio, por eso no se preocupe, va a revivir, ¿ya? Tranquilo. Hay ejercicios difíciles de este estilo que son tipo de prueba, ya, échele una mirada, no sé qué. Mañana también vamos a hacer el que yo les decía que tiene que ver con integrales. Es fácil, ya, pero cuando alguien habla de integrales se complican, ya, así que es mucho más fácil que este de todas maneras, ¿ok? Entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. hasta mañana. Cuídense.